Ujú. Entonces, con esta tabla que tengo acá, voy a insertar la, una tabla dinámica, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es grabarlo en una hoja nueva. Lo voy a grabar en una hoja nueva y pongo aceptar. Entonces se me crea acá la opción para poder cargar los datos de la tabla dinámica. Entonces vamos a cargar primero la información por empresa. Tenemos dos empresas y vamos a poner acá ¿ya? Eh, mm, uh, ¿ya? Las unidades mensuales, las ventas y el costo de venta. Estos son los datos que tenía en la tabla, ¿no? Las ventas y el costo de venta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a darle formato a esta información, ¿no? En la tabla dinámica pongo acá opciones de la tabla dinámica, perdón, configuración de campo y cambio el formato del número. Me puedo poner con decimal, un momento, aceptar. Y también a esta le voy a poner eh, configuración del campo, formato del número y sin decimales. Entonces, qué cosa nos puede interesar acá para hacer un cálculo adicional en la tabla dinámica? Si vemos la tabla, solo tenemos información de las ventas y el costo de venta. Yo puedo armar, en función de esta información, una pequeña cuenta de resultados. Por ejemplo, las ventas menos el costo de venta me daría la utilidad bruta, ¿no? Entonces voy a crear acá un campo calculado, ¿no? Cuando trabajo con columnas, se trabaja con campos calculados, ¿no? Entonces voy a ir acá a análisis tabla dinámica, ¿no? En cálculos tengo la opción de campos y elementos y conjuntos, ¿no? Acá en la opción del menú análisis tabla dinámica, vengo a cálculos y escojo la opción campos, elementos y conjuntos, y sale la opción campo calculado. Le doy clic acá y me crea un campo que me permite usar fórmulas similares a las que tiene el Excel. Y no digo fórmulas, todas las fórmulas de Excel, digo similares y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a crear este campo que se llama utilidad bruta, ¿ya? Y vamos a poner, esto es igual a las ventas menos el costo de venta. Para evitar errores, voy a buscar acá ventas, ¿ya? Voy a poner la fórmula, ventas menos costo de venta. Y lo agrego. Ya vamos a ver cómo ha salido, ¿ya? Vamos a ver el cuadro. Entonces tengo acá lo que es la utilidad bruta, son las ventas menos el costo de venta. Vamos a ver qué más podemos agregar. Podemos agregar los gastos administrativos. Supongamos que los gastos administrativos son el 3% de las ventas, ¿no? Entonces puedo agregar otro campo calculado acá. Cálculos. Campo calculado, lo voy a llamar gastos administrativos, que va a ser igual a las ventas a las ventas por 3%, que sería 0,03. Y lo agrego. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Ya tengo la utilidad bruta, los gastos administrativos. Si hago la diferencia, voy a tener, digamos simplificadamente, los gastos antes de impuestos. Entonces voy a agregar otro campo que se llama gastos, utilidad antes de impuestos, que va a ser los gastos administrativos, digo la utilidad bruta,
utilidad bruta, esta utilidad bruta que hemos calculado, menos los gastos administrativos. Y vamos a ver. Entonces ya me está creando una cuenta de resultados pequeña, donde tengo las ventas, los costos de venta, la utilidad bruta, los gastos administrativos y la utilidad antes de impuestos. ¿Qué puedo agregarle acá? Puedo agregarle el impuesto a la renta. Vamos a suponer que esta empresa solamente paga impuesto a la renta, que no tenga que pagar participación de trabajadores. Entonces, me voy a poner, agregar el campo, otro campo calculado, que lo voy a llamar impuesto a la renta, que va a ser igual a la utilidad antes de impuestos, que también lo puedo tipear, por el porcentaje, que sería 0.295. Ese es el porcentaje de impuesto a la renta, y lo agrego. Y luego voy a tener la utilidad neta, que va a ser igual a la utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la renta, ¿no? Y pongo aceptar. Entonces, con estas fórmulas que puedo incorporar dentro de la tabla dinámica, en función de la información que tenía en esta tabla que ya se había creado acá, que es la que habíamos obtenido de alguna fuente, he podido crear la utilidad bruta, los gastos administrativos, la utilidad antes de impuestos, el impuesto a la renta y la utilidad neta. Ahora, yo les dije que la fórmula era casi la fórmula del Excel, ¿no? Por ejemplo, las tablas dinámicas tienen estos campos calculados, tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, si fuera en Excel, yo lo que podría hacer es, por ejemplo, igual a F4, por decir, que esta es la utilidad antes de impuestos, y si quiero calcular el impuesto a la renta, multiplico esta celda por, acá tengo unas variables que es el impuesto es 29.5. O sea, no lo multiplico por el valor, sino lo multiplico por una celda, ¿no? Y me da el impuesto a la renta. Pero si en el campo calculado quiero hacer esto, voy a poner acá cálculos, campo calculado, y por ejemplo tengo este campo calculado que se llama impuesto a la renta, y lo quiero modificar, y le pongo la referencia. Perdón, estoy metiendo. Y le pongo la referencia a la celda, por ejemplo C6, me va a salir que no es posible hacer ese cálculo. Entonces los campos calculados solamente se pueden hacer con valores, no se puede hacer con referencia a una celda. Vamos o menos hay unas personas que han ingresado y que hacemos una pequeña recapitulación para poder explicar nuevamente estos temas. Lo que estamos viendo ahora es cómo crear cálculos sobre una tabla dinámica. En función de la información que podemos obtener de una tabla, en este caso son información de unidades y ventas y costos de ventas de una empresa, lo que yo puedo hacer es crear una tabla dinámica que me resuma esta información en estos de las ventas y el costo de venta, y a partir de esta información puedo crear campos que van a poder hacer cálculos dentro de los datos ya cargados. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba para que puedan ver los que están ingresando recién. Voy a crear un campo calculado, me ubico dentro de la tabla, en análisis de tabla dinámica, en cálculos,
campos elementos, campo calculado, y voy a crear, por decir, una utilidad bruta 1 le voy a poner, ¿ya? Que va a ser igual a las ventas menos el costo de venta, ¿ya? Sumar y lo agrego. Entonces ya aparece acá un campo que no está dentro de la tabla, sino es un campo que se calcula en función de la información que está en la tabla dinámica. Ahora, con esta tabla dinámica yo ya puedo hacer algunos cálculos y modificar la presentación. Por ejemplo, ¿no? Esta utilidad bruta 1 no la voy a sacar porque ya la tengo calculada, ¿no? Igual, como cualquier tabla dinámica, ahora los campos que yo he calculado se figuran dentro de la lista de campos de la tabla y los puedo elegir para poderlos incluir dentro del reporte, ¿no? Yo tengo información por empresa, pero puedo ahora ver la información por agencia. O sea, ya tengo por agencia las ventas, tengo una cuenta de resultados por cada agencia y puedo hacer lo mismo por producto, ¿no? Dentro de la agencia, cada producto puedo ver cuáles son sus ventas, su costo de venta, la utilidad bruta, los gastos administrativos que se le pueden asignar a este producto y un pequeño estado de cuenta de resultados resumido por cada producto. Y un tema más, el Excel nos permite, por ejemplo, yo pongo acá un filtro por fecha, ¿no? Y puedo escoger enero, ¿no? por mes. Hay una opción interesante en el Excel que me permite en la tabla dinámica, acá en las opciones, puedo entrar a esta opción que se llama mostrar páginas de filtros de informes. Le doy clic acá y como el filtro es fecha, lo que me va a hacer es crear una hoja de informe por cada fecha. Le doy clic y tengo un informe por enero, por febrero, por marzo, por abril, que se crea automáticamente en función de la tabla dinámica que se ha creado, ¿no? En función de esta tabla dinámica, que es la base que se ha creado, se puede crear automáticamente un informe mensual con la misma estructura que tiene en el reporte principal, ¿no? Acá mostrar la lista de campos y yo puedo, por ejemplo, ya no quiero ver por fecha, por producto. Otra cosa que puedo agregar es, no sé si ustedes han visto, son los segmentos, la segmentación de datos, ¿no? Yo tengo la tabla dinámica y puedo insertar una segmentación de datos. Por ejemplo, una segmentación por, eh, eh, por producto y una segmentación por agencia. Y esto es más o menos lo que se ve en los dashboards. Yo puedo escoger acá este reporte por el producto 1 y me da solamente la información del producto 1, del producto 2 o de todos los productos. Puedo escoger la agencia 1, la agencia 10 y puedo tener la información de agencia por agencia, ¿no? Estos filtros los puedo configurar, por ejemplo, lo puedo poner, no sé, lo puedo poner en 6 columnas y le puedo dar este formato y puedo ir configurando el reporte para poder incluir la información que yo quiero mostrar, ¿no? Ahora, estos campos calculados tienen una limitación más, ¿ya? En la tabla que hemos creado acá, ¿ya? He dejado este campo que son unidades diarias y estos son los días. Y este campo unidades mensuales es la multiplicación
de las unidades diarias por los días, ¿no? Entonces, si es que yo quiero acá en la... Voy a quitar estos campos que tengo acá incluidos. Y voy a incluir las... Quiero calcular acá las unidades mensuales. Por ejemplo, las unidades mensuales deberían ser la multiplicación de las unidades diarias por el número de días, ¿no? Entonces acá ingreso un campo calculado que le llamo, no sé, UM1 por decir, que va a ser igual a las unidades diarias por los días, ¿sí? Y pongo sumar y aceptar. ¿Ya? Entonces voy a poner todo el detalle, ¿ya? Por agencia, por producto, ¿ya? Y entonces cuando vengo acá a la tabla, por el producto, la agencia 3 y el producto 6 me sale 4.279. Vamos a ver qué es lo que pasa. Agencia 3 producto 6 eh, me está saliendo 484 y acá estaba en 4.279. Entonces, acá hay una dificultad que tienen los campos calculados. Los campos calculados se usan mayormente si yo quiero multiplicar por una constante o si quiero sumar la información, por decir, ventas menos costo de venta. Ahí va a funcionar bien. Si quiero multiplicar ventas por 10%, también funciona bien porque lo que hace la función es hacer una suma de la información. Entonces, como eso es constante, como esto es una constante, lo puede factorizar y no hay problema. Y como acá los dos son sumas, con las sumas y restas no se hace mucho problema. Pero en este caso estoy poniendo unidades diarias por días. Y acá solamente, por ejemplo, en esta primera agencia 1, vamos a ver la dificultad. Claramente, mire, la agencia 1 dice que suma 26 millones, pero si yo sumo uno por uno, me está sumando solamente 5 millones. Entonces ya vemos que ahí tiene una limitación el campo calculado, ¿no? Porque lo que está haciendo acá es, está sumando todas las unidades diarias de uno, o sea, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, y lo está multiplicando por los días del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. O sea, no está sumando la multiplicación de uno por uno, sino que está sumando la agregación de todas las multiplicaciones. Entonces, esa es otra de las limitaciones que tienen los campos calculados. Va a funcionar bien con sumas y restas y va a funcionar bien cuando lo multiplico por una constante. No puedo multiplicarlo por una celda ni por una referencia y tampoco funciona bien si es que multiplico dos campos. O sea, sumar dos campos, restar dos campos sí, pero multiplicar dos campos o dividir dos campos o hacer una exponencial de dos campos, con eso va a tener problemas, ¿no? Entonces, para tener en cuenta eso de ahí. Ahora, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿no? Pero para eso habría que ver el Power Pivot, que es otra aplicación que tiene el Excel. Vamos a ver si nos da tiempo para revisarlo un poquito. Entonces, esto es lo que se refiere a campos calculados, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que con las ventas y el costo de venta yo puedo calcular una utilidad bruta, un gasto administrativo, la utilidad de impuestos, el impuesto a la renta y una utilidad neta final, ¿no? Haciendo cálculos sobre la información principal, que son las ventas y el costo de venta. Ahora,
Adicionalmente, hay otro análisis que se hace en las tablas dinámicas. Vamos a ver en cálculos. Acá hay dos cálculos. Uno que se llama campo calculado y este que está inactivo se llama elemento calculado. El campo calculado se calcula sobre las columnas. El elemento calculado se calcula sobre las filas. Por eso está inactivo acá, porque tengo que ponerme en la primera columna y acá ya se habilita el campo calculado. Vamos a hacer un cálculo. Discúlpame, Mario, discúlpame un ratito. Señores, si tienen alguna consulta, por favor, estamos a su disposición. O alguna consulta hasta este avance, estamos a su disposición, por favor. De acuerdo. Entonces, vamos a ver una tabla más que tenemos acá. En esta tabla tengo información de un libro diario y tengo acá dos cuentas, la cuenta de ventas y la cuenta de gasto, ¿no? Ahora ya no lo tengo en columna, lo tengo en fila. Entonces vamos a hacer una tabla dinámica igual de esta información, pero ahora acá vamos a hacer algo un poco distinto, ¿ya? Esta tabla, que es una tabla normal de Excel, vamos a cambiarle de formato, vamos a darle un formato de tabla. Acá pongo insertar y pongo tabla. Automáticamente el Excel me va a seleccionar todos los datos que están continuos y me va a preguntar si mi tabla tiene encabezado. En este caso sí tiene encabezado. Y le pongo aceptar. Entonces, este es un formato que me permite hacer cálculos más sencillos en el Excel. La tabla le voy a poner un nombre. Le voy a poner tabla mayor, por así. Entonces, esta es la tabla del libro mayor. Y sobre esta tabla, por ejemplo, acá le voy a quitar el formato. Sin relleno. Y entonces lo que hace automáticamente el Excel crea los colores, crea las divisiones y da un formato que es más accesible. Y vamos a ver un tema. Por ejemplo, si yo quiero acá calcular para ver los días o por ejemplo el año de esta fecha. Le puedo poner igual derecha. ¿Ya? Y ustedes ven que ya no hace referencia en la fórmula a la celda H10, sino hace referencia a la columna que se llama fecha de documento, ¿no? Entonces ya no es una fórmula por celdas, por rangos, sino una fórmula por referencia. Y otra cosa interesante de la tabla es que cuando yo hago el cálculo, todo el cálculo se replica a lo largo de toda la columna. Entonces, eso me permite trabajar, digamos, más rápido dentro de una tabla, ¿no? Entonces, ya es otro tipo de tabla que ya hace algunos años está trabajando el Excel. Entonces, vamos a armar nuestra tabla dinámica en función de esta tabla. Y van a ver que es un poco distinto, ¿no? Cuando pongo insertar tabla dinámica, normalmente lo que hacía el Excel era acá darme un rango que era celda A1 a celda, por decir, M50. Ahora lo que me sale es rangos en la tabla mayor que hemos definido. O sea, ya es toda la tabla, ¿no? Y vamos a igual a ponerla en una nueva hoja. Entonces acá voy a escoger los campos. Voy a escoger dos campos. El campo cuenta, ¿ya? Y el campo, por decir, a ver, y el campo debe.
Entonces voy a hacer primero un campo calculado. Entonces acá vamos a hacer un campo calculado. Análisis de datos, cálculos, complementos, campo calculado. Voy a poner saldo. Y le voy a poner acá que va a ser el debe. Menos el haber. Y suma. Aceptar. Y voy a darle configuración del campo para que se vea número sin decimales. Este también en configuración de campo, número sin decimales, y acá también este campo. Pero si vemos este total general que está saliendo en la fila 6, no me sirve mucho. No, porque está sumando las ventas y los gastos de venta. No es el valor correcto. Entonces vamos a hacer acá. Vamos a ponernos ahora, ya no nos vamos a poner dentro de los datos, nos vamos a poner en la primera, en la columna de los títulos de la fila. Y vamos a cálculos y se habilita esta opción que se llama elemento calculado. Y vamos a ponerle acá de nuevo utilidad bruta. Y esto va a ser igual a la venta. A la venta menos los gastos de venta. Insertar elemento. No, perdón. Sumar. Y aceptar. Entonces, ya se ha creado una nueva fila que se llama utilidad bruta, ¿no? Si vemos acá, no aparece acá en la lista de campos porque no es una columna, sino es un cálculo que se hace dentro de las filas. Y este total general, como no sirve, voy a desactivar. Entonces, ya podemos hacer el cálculo correcto, ¿no? De la utilidad bruta. Entonces, esta es la diferencia entre campo calculado, que es cuando yo calculo o hago funciones sobre las columnas, y un elemento calculado es cuando se realizan fórmulas o cálculos sobre las filas. ¿Ya? Y ahora quería mostrarles un tema acá. Bueno, lo que acá podemos hacer es formatear un poco los títulos para que no parezca suma, ¿no? Acá también voy a formatear los títulos para que se vea mejor. Ahora, esta información que está acá, yo también la puedo ver, la que habíamos visto anteriormente, la puedo ver como una tabla. Pongo datos, insertar tabla, y me va a aparecer, voy a ponerme acá que tengo los mismos datos pero vacío, voy a ponerme acá, insertar tabla, como habíamos visto en la hoja anterior. La tabla tiene encabezado, sí. Entonces ya tengo acá la misma información, pero en formato tabla.
¿Qué podemos hacer acá, por ejemplo, para hacer este tema de las unidades diarias? Yo podría incluir la fórmula acá, pero algunas veces hay muchos campos y puede cargar mucha memoria. Vamos a ver un pequeño, una pequeña introducción a lo que es el Power Pivot. Vamos a ver acá. Sigo. Opciones. Complementos. Ya, el Excel viene con unos complementos que es el Power Pivot, que es una herramienta que permite trabajar con datos. Entonces, cuando le doy opción a este complemento, se aparece acá en el menú del Power Pivot. Y lo que hay que hacer es estas tablas que estamos trabajando, por ejemplo, esta tabla de acá la vamos a llamar tabla de supuestos, por decir. Esta tabla la tengo que cargar a un modelo de datos. Lo agrego al modelo de datos. Y ya se cargó acá dentro de Power BI. Entonces, para no cargar la información del Excel, yo en este formato del Power Pivot puedo hacer algunas fórmulas. Por ejemplo, la fórmula que habíamos visto hace un rato, ¿no? De unidades diarias por, por días, ¿no? Vamos a ver acá. Sería unidades diarias, ¿ya? Por días. Y ya se calcula toda la información para el campo y le voy a poner un título. Acá le voy a poner unidades mensuales. Le van a hacer unidades mensuales 2 puntos. Entonces ya tengo el campo. Y ahora en función de esta tabla voy a hacer la tabla dinámica. Nueva hoja. Entonces ahora ahora me aparece la información de la tabla que estoy creando y acá puedo escoger, por ejemplo, ya las unidades mensuales que antes no salían, que el cálculo anterior salían mal, ¿no? Por ejemplo, por agencia y por producto. ¿Ya? Y la configuración del campo lo pongo como formato número. Y acá le puedo poner diseño, subtotales. Ahora sí, cuando hago la suma, 446 sí sale 446. No era el problema que teníamos con el campo calculado era que el producto de cada fila podría estar bien, pero la suma no totalizaba correctamente. Cuando ya incluyo esta información o esta fórmula dentro del Power Pivot, ya el cálculo lo hace correctamente. Y vamos a ver acá que la tabla que hemos trabajado, esta tabla que hemos trabajado no ha cambiado, sigue siendo la misma. Solamente que el manejador de datos que tiene el Excel nos ha permitido crear este campo calculado o esta medida que nos ayuda a obtener la información, ¿no? Igual, yo puedo hacer los campos calculados. O sea, y ahora en Power Pivot ya no se puede hacer campos calculados, ¿no? Cuando uno viene acá en diseño de la tabla, en cálculos, no hay campos calculados. Cuando uno trabaja con
con la tabla, esto es una tabla que está dentro de un modelo de datos. ¿Ya? En cambio, cuando trabajo con la tabla normal, esta es una tabla normal, yo puedo entrar acá a cálculos y puedo hacer campo calculado. Lo que se hace cuando uno tiene una tabla que está dentro del modelo de datos, o sea, que está dentro del Power Pivot, es crear una medida. ¿Sí? Y bueno, es parecido, ¿no? En la medida, por ejemplo, en ventas, ¿no? utilidad, utilidad bruta, voy a poner acá, ventas, ¿no? Entonces me muestra la tabla y el campo, ventas, menos costo de venta, ¿no? Y aceptar. De verdad, notito. Ya, entonces hay que hacerlo acá dentro del Power Pivot. Dentro del Power Pivot puedo poner acá la utilidad bruta, que sería igual a las ventas menos el costo de venta. Entonces voy creando dentro de la estructura que tiene el Power Pivot, eh, todos los cálculos. Ya no los hago dentro del Excel. Entonces acá esta utilidad bruta lo incluyo dentro del reporte, ¿no? Y voy armando así los datos en función de la información que tengo en las tablas, ¿no? Entonces, no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta sobre todo estos últimos temas del elemento calculado. Amigos, les recordamos que tenemos un curso avanzado donde lo dicta el ingeniero Mario, en el cual está enseñando, en donde no solamente vemos tópicos avanzados de tablas dinámicas que estamos viendo en este momento, sino también vemos manejo de tablas en Excel, modelo de datos y tablas relacionados en Excel, macros automatizadas con Visual Basic, editor de Visual Basic, principales objetivos, sentencias de programación del Visual, manejo de errores, vectores y matrices. Vemos bastantes datos avanzados y también previamente el curso es intermedio. El curso es intermedio avanzado, donde en el intermedio vemos funciones lógicas, funciones de texto, también vemos tablas dinámicas e introducción al dashboard. El dashboard es una interfaz gráfica lineal en donde en una misma pantalla te muestra diferentes tipos de gráficos y todo puede jalar de una misma base de datos o de diferentes. Entonces está muy relacionado con lo que se está enseñando ahora. El curso es bien interesante, la calidad de información es muy buena y está muy asequible con respecto a los precios. Los esperamos. Para mayor información, vamos a brindar en este chat, vamos a brindar la información. Si tienen alguna consulta, por favor, en este momento estamos a su disposición. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay preguntas adicionales, les agradecemos un momento, por favor. Nexo Gestión Estratégica les agradece su participación, su interés y predisposición. Gracias. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.